para la elaboración del ensayo siempre ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Va a existir una estructura bastante interesante dentro del ensayo, como en cualquier otro documento. Ustedes saben que siempre hay una introducción, un nudo y un desenlace, pero en el ensayo va a tener otro nombre: título, introducción, cuerpo del ensayo y con conclusión y referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, este material que les estoy compartiendo a través de la plataforma de Classroom, lo van a poder leer ustedes de manera más detallada. ¿Qué es un ensayo? ¿Cuáles son sus partes? ¿A qué trata cada parte? El proceso de la preescritura. Algo que quiero resaltar es esto: la preescritura. Antes de realizar un ensayo, todo proceso de escritura tiene estos pasos. Se debe de considerar que al escribir nosotros tenemos un proceso de escritura, como cuando vamos a un partido de fútbol. No entramos a la cancha sin calentar. Siempre debemos de calentar y haber entrenado días antes para presentarnos el día del partido oficial. De la misma forma, para el ensayo, antes de presentar un ensayo final, existe una etapa previa. A eso le llamamos preescritura. Esta preescritura, jóvenes y señoritas, la vamos a tomar en cuenta como el primer paso que se debe de hacer antes de concluir un ensayo. Aquí es donde vamos a notar los puntos más relevantes del ensayo, los temas que queremos tocar. Vamos a que en este punto también es recomendable que nosotros registremos todas nuestras ideas en una libreta, o en el caso de la computadora anotemos en un archivo todas las ideas que queremos tocar en el ensayo y que vamos a desarrollar. También es muy importante que debemos de ya armar nuestra tesis, que la tesis es prácticamente una afirmación positiva o negativa sobre un tema en específico, ¿no? Esa es nuestra parte de tesis, nuestra posición, y después debemos de argumentarlo. Durante la escritura es el segundo paso que debemos de tomar en cuenta, que vamos a nosotros a dar un paso de producción del ensayo. Y esto es importante porque debemos ya de empezar una introducción con una postura firme que ya hemos establecido en la preescritura. Además, en este paso de la escritura debemos de respetar puntos muy importantes, utilizar conectores que yo ya les he compartido en una clase previa, utilizar la coherencia en la escritura, siempre hablar del tema sin desviarse de él. Si vamos a dar ejemplos, tienen que estar relacionados al tema. Si vamos a dar analogías, que son ejemplos, con otros objetos, como lo que he hecho hace un momento, he hecho una analogía de el ensayo y un partido de fútbol. A eso le llamamos analogía. Tiene que ser centrado al punto de lo que es el tema central del ensayo, ¿ya? Y la posescritura. Una vez que se ha finalizado el ensayo, que ya hemos escrito de manera, por así decirlo, hemos hecho un borrador, en la posescritura yo tengo que dar finalizado mi ensayo, pero también es importante y de menester que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Es bueno que otra persona lea tu ensayo para que también al leerlo te dé algunas observaciones. Si tu ensayo se entiende, si tu ensayo es claro, si tu ensayo es conciso. Y hay que hacer una revisión de cada punto, ¿no? Si te estás desviando, esa persona te dirá, bueno, esta parte no se entiende, aquí faltan signos de interrogación o signos de puntuación, eso tienes que tomarlo en cuenta. Estos tres pasos que yo te estoy diciendo es para cualquier paso de escritura y se te recomienda en el ensayo que lo hagas: preescritura, durante la escritura y posescritura. Hay una revisión y hay puntos resaltantes que se te van a dar para que tú los puedas tomar en cuenta. ¿Ya? Al final de este documento se te está compartiendo un ejemplo. Solo es un esquema. Esto no quiere decir que el ensayo sea en su totalidad, pero sí, muchas veces un ensayo en cuestión de extensión va a depender mucho a la consigna que el profesor te dé. El ensayo puede ser de 400 palabras, puede ser de 100 palabras, puede ser de una plana, dos planas o tres hojas, cuatro hojas. Eso va a depender mucho a tu docente, pero generalmente
los tipos de ensayos escolares que presentamos van a estar sustentados desde este punto de vista. Pueden ser una plana o dos planas. La extensión varía de acuerdo a la consigna que se te designe. En la universidad puede que te pidan un ensayo de 10 páginas como mínimo, entonces tú también tendrás que tener en cuenta que lo que tienes que hacer tiene que ser 10 páginas. Bueno, vamos a ir ahora al meollo del asunto. El ensayo, para que ustedes tengan en cuenta, va a tener partes y dentro de esas partes vamos a resaltar las siguientes. Voy a resaltar con este material las partes del ensayo. A ver, dice que dentro del ensayo debemos de considerar que va a existir un título. Este título, jóvenes, yo los recomiendo que se lo coloque al final, porque el título va a salir de la idea principal que tú vas a establecer en el ensayo, que va a ser esto que te estoy mostrando en este momento. Va a ser la tesis. La tesis va a ser una parte principal del ensayo, porque en base a esta tesis, que es la idea principal, ya sea de forma afirmativa, negativa o interrogativa, vamos a desarrollar todo el ensayo. Recomiendo que los nombres o títulos de cualquier escrito que ustedes realicen se los haga al final. Muchos dicen que el título siempre le va a dar una dirección a tu escritura. Evidentemente, no te vas a desenfocar siempre y cuando tu título esté claro. Pero cuando no tienes las ideas claras, es bueno que el título lo coloques al final. Yo siempre lo comparo como cuando los papás hicieron un hijo. No pensaron primero en el nombre. Son pocos aquellos padres que piensan en el nombre, pero al final le colocan un nombre a su hijo, ¿no? De acuerdo a las características que ven de esa persona, los rasgos físicos que tienen, inclusive hasta por la actitud y personalidad que ese niño bota, recién se le coloca un nombre. Hay culturas que deciden que el niño tome el nombre que a él le gusta y es por eso que se le coloca el nombre después del nacimiento. De la misma forma, si tú ves que tu ensayo tiene características principales en cierto tema y has encontrado un nombre ideal, pues colócalo al final. Pero para no perder la tradición, no perder el canon que se te da, puedes colocar el nombre al principio y cambiarlo al final. De eso no nos vamos a hacer ningún problema. Entonces el título va a ir enmarcado a esa situación. Ahora, dentro del título vamos a encontrar la introducción. La introducción, para aquellos que no conocen, es la parte en sí resumida de lo que vamos a hablar sobre el ensayo. En este caso vamos a hablar sobre algo bien importante y espero que tomen en cuenta este ejemplo. El carácter mitológico de la epilepsia. Existe una mitología respecto a esta enfermedad que es epilepsia. Existe un mundo de ideas por parte de algunas culturas que piensan que la epilepsia no es una enfermedad, sino es la consecuencia a algo que ellos culturalmente tienen como punto de vista, ¿no? Que le entra el demonio o que es la respuesta hacia un mal. Entonces, distintas situaciones. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en la introducción. Introducir mi tema respecto a los puntos que voy a tocar más adelante. Ahora, la tesis. La tesis va a estar dentro de la introducción porque, como ya les decía, la tesis va a ser una afirmación. Aquí está, lo voy a escribir. La tesis va a ser una afirmación ya sea de carácter positivo o sea de carácter negativo. Entonces, esta afirmación, jóvenes, positiva o negativa, o de manera interrogativa también, la voy a plasmar en mi ensayo para que se entienda de qué voy a hablar. Podemos nosotros hacer una afirmación en este momento sobre el tema del coronavirus. Y yo puedo dar el siguiente ejemplo.
El COP-19 reduce la expectativa de vida. Listo. En este momento estoy haciendo yo una afirmación sobre un tema que yo quiero tocar. Es el coronavirus. Y estoy diciendo que el COP-19 reduce la expectativa de vida en la actualidad. Esta afirmación la tengo yo que defender en el cuerpo y desarrollo. Esa es la tercera parte que yo voy a sobresaltar en el tema de lo que es el ensayo. ¿Sí? El tercer punto importante de un ensayo es el cuerpo de desarrollo. Esta afirmación que yo estoy haciendo la tengo ahora que argumentar, la tengo que defender. Recuerden que el ensayo es una escritura, es vertir tus ideas, tu posición, para convencer al lector de lo que estás diciendo. Yo en este momento voy a armar mis ideas a través de que el COVID-19 reduce la expectativa de vida, presentando en el cuerpo del ensayo los siguientes elementos. Debo de presentar elementos en el cuerpo del ensayo que me ayuden a convencer al lector sobre mi postura. ¿Y cuál es mi postura? Ya lo habíamos dicho, la postura que yo estoy manejando es esta, que el COVID-19 reduce la expectativa de vida. En esta parte del cuerpo del ensayo debo de buscar argumentos y no me tengo que inventar argumentos. Debo de buscar argumentos validados por otros autores. Entonces, estos argumentos validados por otros autores los voy a encontrar en otras revistas. Yo puedo buscar a ver en el internet algunos puntos sobre el tema de la reducción de vida. Si antes teníamos por ejemplo, para validar esta afirmación, si antes teníamos una expectativa de vida hasta los 80 años, con la llegada del coronavirus y haber contraído el COVID, muchos de nosotros creo que ya hemos pasado, otros tal vez no sigan cuidándose. Para aquellos que han pasado el COVID, es de hecho que los pulmones se han afectado. Y si no son los pulmones, son otras partes vitales, otros órganos vitales como los riñones, eh, también el tema del corazón, se han afectado por el tema de contraer virus del COVID-19. Si antes teníamos un promedio de vida de 80, con esta afección a nuestros órganos vitales, hemos reducido de 80 a 60 años. Yo les digo así, de manera textual. Al haber contraído coronavirus, hemos perdido nuestra expectativa de vida. Si era de 80 hace años, ahora hemos reducido a 70 o 60 años. Muchos vamos a vivir hasta esa edad. Así que con estas ideas que yo prácticamente quiero transmitirles, voy a buscar argumentos válidos que me ayuden a reforzar esa idea que en este momento les estoy compartiendo. Y como verán acá, fíjense, esto que está subrayadito con rosado. A ver, no, está mal aquí. Voy a borrar. Acá pueden ver. Fíjense. Este autor ha buscado otros autores para sustentar su idea, que es la siguiente. La posibilidad de acceder a lo simbólico de los seres humanos, la oportunidad de abstraerse de sus limitaciones corporales, ante ellas y frente a las fuerzas naturales que muchas veces los rebasan, los hombres crean mitos, símbolos que los compensan y dan impulso a su aliento vital. Y él está buscando autores como este que dice, la diferencia entre los animales cuyos cuerpos solo les deja un poder limitado para liberarse de los contextos que los determinan. Entonces, ha buscado un autor que sustente su tesis, su idea de que la epilepsia son mitos y símbolos que son compensados por parte de los hombres, ¿no? Entonces, en este sentido,
Cuando armamos un ensayo, aparte de tener su título, su introducción y la tesis, que es lo más importante, debo de buscar autores, debo de buscar citas textuales. Aquí estoy citando textualmente a un autor, ¿no? Que dice que ha dicho esto en tal año, en el 2001, en la página 145. Y en el libro, aquí no se anota el libro, se anota más adelante, que es en la referencia bibliográfica. Es de esta forma, jóvenes, que yo estoy utilizando los argumentos para convencer al lector de lo que estoy afirmando en mi tesis. Entonces, parte importante, la tesis debe ser lo más importante para que yo comprenda, bueno, para que yo convenza y haga un buen ensayo. Muy bien, le voy a tomar una captura de pantalla y se los voy a compartir después. Continuando, estas citas textuales las voy a ir encontrando. Y fíjense, en el caso de la epilepsia, dice, el mito, igual que la ciencia, tienen ambición de explicar el mundo, haciendo intangibles sus fenómenos. Está resaltando que el mito tiene una importancia de explicar el mundo y los fenómenos. Antes, los mitos explicaban evidentemente fenómenos naturales del mundo. Por ejemplo, se le atribuía la función de que los rayos eran causados por el dios del trueno que se llamaba Zeus y que esos fenómenos naturales que hoy en día tienen explicación, un rayo evidentemente es cuando hay choque de nubes con carga positiva y negativa que se condensan y forman rayos, relámpagos y centellas. Entonces, la ciencia actualmente ha explicado este tipo de fenómenos a través de qué? De la investigación científica. Y ya no podemos decir que, sí, el dios del rayo existe. No, pues prácticamente eso ya llega a ser un mito, algo que trata de explicar fenómenos intangibles, inteligibles, y que ahora ya son explicados en la actualidad. Antes no podían ser explicados, por eso la gente creía que existían dioses que se enojaban con ellos y mandaban los rayos o mandaban otro tipo de fenómenos. Entonces, a ese tipo de mitos dice que el hombre trata de darle una explicación y pretende ofrecer al hombre un modo de actuar sobre el universo, ¿no? Ofrece al hombre un modo de actuar sobre el universo, asegurando su posición espiritual y material ante un universo lleno de incertidumbres, y eso es verdad, y misterios. El mito interviene para introducir al humano en esas definiciones. Entonces, de esa manera yo me puedo dar cuenta que esta persona está utilizando estos argumentos para decir que la epilepsia, ¿sí?, tiene un carácter mitológico. Como les decía, cuando tú ves convulsionar a una persona y antes decían eso los abuelos, es que le ha entrado el demonio, es que está poseído, es que ha visto algo que no tenía que ver. Pero ahora podemos darnos cuenta que la epilepsia no es, pues, no va referido a eso. Inclusive se han hecho películas de culto sobre la epilepsia, ¿no? De que es un síntoma de aquellos que viven cosas paranormales. Pero la ciencia ha comprobado que la epilepsia prácticamente es un desorden neurológico y lo van teniendo algunas personas que tienen afecciones en ese sentido, ¿no? En el cerebro y no pueden controlar ya su sistema, entonces el cuerpo colapsa y por tanto convulsiona. Es como un reseteo. Prácticamente el cuerpo tiene la sabiduría de resetear cuando el cuerpo está sobresaturado, ¿no? Entonces el cerebro y hace que la persona convulsione. Entonces, lo que está defendiendo el autor acá en este ensayo es eso precisamente. Está argumentando con ideas, con citas textuales de otros libros o de otros autores, que la epilepsia es un mito. Y prácticamente ese mito se sigue hasta el día de hoy culturizando, porque muchas culturas defienden que la epilepsia es por otros factores, ¿ya? Entonces aquí puedo ver de que hay un buen manejo. ¿De qué? De lo que estamos hablando, de las citas textuales. Esto que acabamos de ver, nosotros le vamos a llamar, jóvenes y señoritas, a esto que hemos encontrado de aquí hasta acá, esto es el cuerpo del ensayo.
Tiene que ser amplio, tiene que convencer al lector todo lo que está diciendo. Para posteriormente irnos al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Es este, la conclusión. La conclusión, jóvenes y señoritas, es a lo que vamos a llegar de manera sintetizada, resumida. Vamos a concluir todas estas ideas en un párrafo, en una oración, llegando a lo siguiente. Los mitos, entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre porque llenan de vacíos su naturaleza material. Van a llenar esos vacíos que no pueden explicar, al colmar necesidades que ésta no les permite satisfacer. A través del mito, entonces, nosotros le damos explicación a cosas que no entendemos hasta el día de hoy. No, a la parte espiritual generalmente está llena de mitología, la parte religiosa también. Entonces, a través de los mitos, el autor concluye que dice que ayudan a sobrevivir a los humanos y llenar esos vacíos inexplicables de la naturaleza material. Listo. Entonces la conclusión va a ser la parte resumida, la parte sintetizada, el análisis que va a hacer el autor para dejarnos con esa idea. Entonces, en pocas palabras, después de haber leído todo esto, se concluye en esto. Y entonces la persona que va a leer va a decir, sí, estoy de acuerdo. El siguiente, o la siguiente parte de esto que llamamos ensayo, va a ser esto que es la bibliografía. La bibliografía, jóvenes y señoritas, y es bueno que se lo anoten, aquí lo voy a anotar, es compartir todos aquellos libros que yo he consultado para armar mis argumentos, esas citas textuales, de dónde he sacado esas ideas, las ideas que estoy compartiendo con mis propias palabras, de dónde las he sacado. Entonces, en la cita textual, en el cuerpo del argumento, al final tengo que compartir esto que llamo bibliografía. Y esta bibliografía, jóvenes, es prácticamente, está resumida en lo siguiente. Fíjense, voy a colocar el nombre del autor, coma, su inicial, perdón, tengo que colocar el apellido del autor. Apellido, su inicial del nombre, acompañado entre paréntesis el año en el que ha salido el libro, punto, el título del libro, punto, el país, muy bien, y dos puntos, la editorial. Con eso concluyo. Entonces, ¿en qué consiste tomar la bibliografía? En compartir lo siguiente. Por favor, en compartir, aquí está. Apellido del autor, Brailovsky, S, 1999, libro Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro. País México, editorial FCE. Aquí, autor, Eagleton.t 2001, La idea de la cultura, la mirada política sobre los conflictos culturales. País Barcelona, editorial Paidós. Apellido, Criminal P. Baragua. Entonces, estos son dos autores. Entonces, cito el primer autor con su apellido y su inicial. El segundo autor, su apellido y su inicial. Año 1982. Mitologías de Mediterráneo de Ganges. Barcelona, editorial Planeta. Entonces, de esta manera es como yo voy a citar la bibliografía. Si es que necesito citar una página web, entonces hay también citas textuales. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí voy a encontrar en la bibliografía todas las obras que he consultado para elaborar mi ensayo. Entonces, le tomo una captura de pantalla y espero que les sirva.
Bueno, con eso concluimos. Para resumir, no se olviden que el ensayo tiene un título, una introducción, una tesis, que es la parte más importante del ensayo, porque en base a esta idea vamos a argumentar. ¿En dónde? En el cuerpo del ensayo, donde se va a desarrollar todas las ideas, mi punto de vista, mis argumentos y todos mis pensamientos los voy a colocar acá respecto a la tesis. También necesito utilizar citas textuales para que mis argumentos sean válidos, porque no puedo decir, es que así dicen, ¿no? Tienes que siempre sustentarte en una persona. Eso se le llama argumentar con citas textuales, para llegar después a una conclusión y compartir una bibliografía de todos los libros que has leído sobre ese tema. En mi caso, si yo voy a decir que el COVID reduce los años de vida, tengo que sustentarme en autores, en argumentos de revistas famosas, de doctores que hayan escrito sobre el COVID, sobre investigaciones, entonces para decir que realmente reduce el estándar de vida. ¿Listo? Entonces, de esa manera, jóvenes y señoritas, les comparto lo que es la estructura